2 veces todo tuve que hacer hoy. 2 veces todo. ¿Viste cuando está que yo... ¡Ay, Dios! No sé qué va a salir. Yo te tiro la info. Vos fijate. Si te gusta bien y si no, me podés agarrar con las 2 manos la sacrosanta punta de la... ¿Quiénes son estas, por favor? Vos agarrá toda la info y después fijate. Agarrá la info y después fijate. Pero escuchala toda. La que te da la razón y la que te contradice. La que te dice lo que querés escuchar y la que te da bronca porque es todo lo contrario. Y después con toda la info, vos fijate. Pero con toda la info. Si no, mira lo que me pasa a mí. Estaba yo preparándome para hablar sobre algo que pasó en el movimiento obrero, creyendo que ya estábamos encima del 1 de mayo. Y faltan 2 semanas. Al pedo subirlo ahora. Entonces lo terminé de armar anoche a la madrugada. Y cuando terminé dije, me equivoqué de fecha. No tengo nada para decir mañana. Y ahí me agarró la locura nerviosa. Y empecé a decir, ¿de qué hablo? ¿De qué hablo? Sálvame, Jesús. Sálvame, Jesús. ¿De qué hablo? Sálvame, Jesús. ¡Jesús! Por eso, porque se presentó en sueños, porque así son las cuestiones místicas, hoy vamos a hablar de Jesús de Nazaret. ¡Claro que sí! ¿Vos recabaste alguna vez info sobre ese chabón? Es fascinante. Hay de todo. Hay cosas que te dan la razón, cosas que te contradicen, cosas que dicen que son verdad, cosas que dicen que son mentiras. Yo te tiro la info, vos fijate. Jesús, al parecer, nace en Galilea, una de las zonas con la resistencia más conflictiva para los romanos. Herodes el Grande gobierna más o menos hasta que nace Jesús, el 4 después de Cristo. O sea, Cristo nació en el 4 después de Cristo. Lo que nos mete en una paradoja espacio-temporal que no vamos a debatir ahora. Hasta ese momento, Herodes el Grande era un gobernador judío de Judea. Pero mira el tipo cómo la ve. Que era un poco vasallo de Roma, pero que después de eso ya directamente Roma lo anexó al imperio y lo convirtió en provincia romana. Nace Jesús, al parecer, en un establo. Una obra social horrible le tocó al chabón pobre. Esto podría indicarnos que estaban de paso, que habrían parado en un lugar. A veces eran hosterías, tabernas, todo junto, que no había lugar, que todo estaba lleno. Dicen algunas voces, qué sé yo. Cuando hacía frío a los animales se los metía dentro del establo para que no se congelen y además daban calor. Las camas solían estar en la parte de arriba, pero si no había lugar había gente que se acomodaba entre los animales. Y podría ser esta la situación en la que quedaron ahí entre los animales, calentito, mejor estar ahí que afuera, y ahí habría nacido Jesús. Está bien. Dicen algunos que sería como en marzo, abril. Parece que lo del 25 de diciembre vino después, con el emperador Constantino, cuando hubo que meter la religión oficial del cristianismo dentro de la estructura de calendario del Sol Invictus, que era lo que festejaba Roma, y el 25 de diciembre era donde celebraban al Sol, que se encajó con la de Jesús. Viste cómo son esos sincretismos. Podía ponerle otra religión, pero no le podía romper la joda. Ya hablamos de dioses y joda acá, te dejo el video. El 25 de diciembre es una fecha significativa, mística, simbólica, en la que nació Mitra, Osiris, Dioniso, todo de Madre Virgen, 12 apóstoles, como los 12 signos, bueno, toda una simbología. Parece que nació en Belén, pero que era de Nazaret, criado ahí, digamos de la Galilea. Ahí es donde llegan los Reyes Magos, que no llegan cuando él nace, parece que llegan como cuando tenía 3 o 4 años. El piloto, el capítulo 0 de Polimatía, era sobre los Reyes Magos. Algunos le deben haber visto, ya le haremos un capítulo más a los Reyes Magos, que es toda una historia. Cuestión que ellos vieron la constelación desde allá y descubrieron que tenían que venir a buscarlo a este que estaba acá, porque esta constelación ya venía dando vueltas por los siglos de los siglos. Es un quilombo esto, boludo. Ya la había dejado anotada el profeta Daniel, que había sido llevado desde el pueblo judío hasta el medio de la corte del zoroastrismo. No entiendo nada. Entendeme que mago no era como ahora se ve mago, no era gente que sacaba una paloma de una galera. Eran magos, sacerdotes, sabios. No estaba separado el conocimiento como ahora. No es que había una parte científica, otra mística, otra filosófica. Era todo el conocimiento, el saber era uno solo. Se presentan en la Galilea con un escuadrón gigantesco de caballería y no sé qué, un montón de señores súper importantes que venían de allá del Imperio Parto. Se presentan en la corte de Herodes. Herodes se pega un cagazo terrible, dice, ¿quiénes son estos? ¿A qué vienen? Le dicen que vienen a buscar al rey de los judíos que acaba de nacer. Herodes, que era el rey de los judíos, dice, ¿cómo? Ah, mirá, cuando lo encuentren díganme dónde está, que lo quiero ir a lavar yo también. Ellos dicen, bueno. Y arrancan, disimulan que van para un lado, pero van para el otro y llegan a verlo. La historia dice que un ángel le comunica a José que se tenía que ir, pero parece que los Reyes Magos le dijeron, che, arrancá porque Herodes los quiere desvivir a todos. ¡Vamos, rajemos! Y ahí cuando Jesús tenía como 4 años, parece que arranca con su padre y con su madre hacia Egipto.
que era para donde se podía rajar. Porque además ese pibito había que formarlo. ¿Y dónde se formaba toda la gente en ese momento, en la antigüedad? En Egipto, papá. Ahí estaba pasando todo. La filosofía griega no arrancó en Grecia, arrancó en Egipto. Tales de Mileto estudió en Egipto. Pitágoras estudió en Egipto. Hermes Trismegisto dicen que estudió en Egipto. Y ahí pasa Jesús, parece, unos cuantos años, viviendo en Heliópolis, a las afueras del Cairo. De ahí, de Heliópolis, eran los magos del faraón. Magos, científicos, sabios, ¿me entendés? Todos juntos. Y parece que él habría tenido contacto con los magos del faraón en su instrucción y qué sé yo. Y si se fue como a los 4 y se quedó allá 4 o 5 años, volvió como a los 10. Y ahí se da esta historia de que cuando vuelven, parece que en unas Pascuas van a Jerusalén y María se lo pierde a Jesús, no lo encuentra, no sabe dónde está y parece que está 3 días perdido el pibito. Y la madre con el corazón en la boca, ¿dónde se metió el Jesús? ¿Dónde se metió el Jesús? ¿Dónde se metió el Jesús? Y a los 3 días lo encuentra en el templo con todos los sabios sentados a su alrededor escuchándolo. Muy orondo el pendejo, dando cátedra. ¡Qué crack eso! Esta María era una santa porque no lo cagó a chancletazo ni nada. Y ahí se ve que los sabios estos del templo le dicen: señora, este chico tiene condiciones. ¿Cuántos años tiene? En abril cumple 11. Bueno, como a los 12, déjelo en el desierto. Sí, eso, déjelo en el desierto. Porque lo que sigue en el relato es eso. Que esa madre abnegada que había estado con el corazón en la boca 3 días porque no lo encontró a su hijo, decide, no sabemos por qué, dejar un pibito de 12 años en el desierto, solo. Está mal, viste, pero... Y así estuvo todo esto en un velo de misterio durante siglos y siglos y milenios, sin encontrar ninguna info que diera alguna pista de por dónde seguir la historia. Hasta que allá por 1947, en la zona de Nag Hammadi, cerca del Mar Muerto, unos beduinos pastores pierden una cabra y la andan buscando. Uno de ellos se mete a una cueva, tira una piedra para ver si la cabra está ahí y escucha un ruido como de vasija que se rompe, de cerámica que se rompe, algo así, como un vidrio que se rompe. Se mete, se adentra y encuentra un montón de vasija con rollos adentro. La empieza a sacar. Se lleva alguna a la casa, trata de venderla, no le dan pelota, usa unos pedazos de cuero para arreglarse una sandalia, usa otros pedazos de papel para prender fuego en la cocina. No te voy a hacer toda la historia porque es larguísima. A los 24 años más o menos, mi regalo de cumpleaños fue un libro sobre las investigaciones arqueológicas de los rollos del Mar Muerto. Yo ya era un pendejo particular. Ahí lo tenés al pelo. Cuestión que llegan a las personas indicadas, van a investigar esos cosos y se dan cuenta que hay una biblioteca gigantesca con textos que tienen más de 2000 años, con una cantidad de información increíble, tomos completos del Antiguo Testamento, más tomos del Nuevo Testamento. Mucho de toda esa info sirvió para comprender que lo que se contaba en la Biblia más o menos era la historia que iba. Textos en griego, en copto, en arameo, en sánscrito. Y muchas recopilaciones de textos que algunos ya se tenían, que habían sido evangelios apócrifos. Pará. No entiende nada. La Biblia tiene los evangelios que la iglesia aceptó como los que van. Son Lucas, Mateo, Marco y Juan. Lucas, Mateo, Marco cuentan la misma historia los 3 y Juan cuenta el Apocalipsis, para resumir. Hay un montón de evangelios más, que son los que la iglesia dijo, esto no van en la versión oficial. Pero está el de María Magdalena, el de Tomás, en el que habla Jesús mismo en primera persona, y muchos otros. Yo te tiro la info, vos fijate. Cuestión que ahí en Nag Hammadi, a orilla del Mar Muerto, descubren un monasterio, el monasterio de Qumran, lugar donde vivían los esenios. Bueno, te felicito. En aquella época de ocupación romana había 3 posiciones, 3 ramas diferentes principales entre los judíos. Los saduceos, que eran como la aristocracia y los que más negociaban con los romanos y a la vez sostenían un poco sus privilegios. Los fariseos, que tenían distintos grupos adentro. Había algunos que estaban más con la posición romana, otros que estaban más con la posición independentista, de liberarse de los romanos, la de hacer la resistencia. Y ese grupo se acercaba más a los celotes, que eran la lucha armada, la rama más radicalizada, digamos, lo que estaban en la clandestinidad. Y después, además, estaban los esenios, que eran una rama más ermitaña que se aparta del alcance romano y se ocupa de preservar el conocimiento. Así como los sabios griegos se llevaron los libros de Constantinopla o algunos egipcios salieron a rescatar lo que quedaba de la biblioteca de Alejandría, asimismo los esenios trataron de resguardar la cultura y el conocimiento de ellos. Eran los guardianes de la gnosis. Eran gnósticos. Gnosis quiere decir conocimiento. Eran los gnósticos, los guardianes del conocimiento, continuadores de ese conocimiento ancestral que venía de los babilónicos, de los seleucidas, de los partos, de los egipcios, de los griegos, de los judíos también. Con la aparición de ese templo y todos esos rollos y ese monasterio, se reinterpreta en la Biblia el término llevarlo al desierto. Tal vez con desierto se estaba diciendo una generalidad en la que se sobreentendía algo en particular que no hacía falta mencionar. Vos podés decir, me voy a la costa. No te va a toda la costa, te va a Mar de Ajó. Pero cuando decís la costa se entiende. Bueno, alguien puede haber dicho, llevarlo al desierto, no diciendo, déjalo morirse de sed en el medio de la nada.
Tal vez el desierto quería decir un lugar específico en el desierto. Y por eso hay algunos estudiosos de esto que dicen que Jesús era gnóstico, habiendo sido instruido por los sacerdotes judíos, por los magos de Heliópolis, en la cultura egipcia y helénica, y por los esenios en Qumran. Dicen, yo qué sé. Si ustedes están esperando que llegue una respuesta. Otras versiones cuentan otra cosa también, que dice que después de estar un tiempo en el monasterio de Qumran, se habría sumado a una caravana que iba hacia Oriente, ingresando primero en el zoroastrismo, Medio Oriente, para seguir luego hacia la India, donde se habría encontrado con el conocimiento hinduista, donde habría convivido con los sacerdotes brahmanes. Cuentan la mala lengua que en un momento tuvo un problema con los sacerdotes, porque en la India era muy estricto el sistema de castas, y parece que este quería predicar la palabra a cualquiera que quisiera escucharla, y eso allá no le gustaba para nada. Y al parecer en un momento se pudrió todo y él se fue. ¿Está chequeado? Al norte de la India, al Himalaya, donde según algunos escritos habría tomado contacto con los monjes de la montaña, seguidores de Gautama, Siddhartha Gautama, Gautama el Buda. En 1894, un tal Nicolás Notovich escribe un libro que se llama La vida secreta de Jesucristo. Afirma el tipo haber accedido a uno manuscrito en el monasterio de Gemis, en el Tíbet, donde a Jesús se lo llama Isa, y parece que habría estado allí un tiempo. Otros dicen no hay prueba suficiente para afirmarlo. También puede ser. Otros más dicen también, no sabemos por dónde anduvo, pero que la figura de Jesús con el nombre de Isa existe en esa zona hace como 2000 años, es verdad. En altares, devotos, hasta incluso... Bueno, pará, hay más, ahí te cuento. Cuestión, que el chisme dice que estuvo por allá como hasta los 28, levitando con los amiguitos. Después, pegó la vuelta. A la casa. A la casa. Cuando llega más o menos por la Galilea, al primero que va a ver es a Juan el Bautista. Es un desarrapado profeta seguido por el pueblo, escuchado por los sabios, gnóstico extremo, onda un Diógenes hebreo, que lo bautiza, lo bendice, le da el visto bueno, le dice a la masa, a este es al que hay que seguir. Sin esa bendición de Juan el Bautista, tal vez el más punk de toda la Biblia, sin esa bendición tal vez no hubiera sido posible todo el desarrollo de lo demás. Era necesario que el que sabía dijera, es este. La bandita de Jesús no eran mormones. Los lijitos con la camisita, peinadito al costado, con bicicletita negra, todos vestiditos iguales. No, eran pesuti. ¿Vos pensás que lo primero que hacen es entrar al mercado a cagar a patada a todo el mundo, echar a toda la gente, tirar la mercadería, romper todo, extremistas sacados? Me quiero ir a mi casa. Como tranquilízate. Al César lo que es del César, dice Jesús, señalando una moneda que de un lado tiene la cara del emperador y del otro lado una espada. Tenía alrededor un grupo, un círculo chico de 12 chabones muy curtidos. Obreros, pescadores, pastores, gente criada en la crudeza. Uno de ellos, por ejemplo, era Simón el Celote. Los celotes, ¿te acordás? Los fundamentalistas revolucionarios. Así mismo le decían, Simón el Celote. Que es como que te digan Juan Carlos el guerrillero. Otro que tenía era Judas Iscariote. Que algunos dicen que Iscariote viene de la ciudad de Cariot. Judas de Cariot. Otros tienen otra acepción que dicen que viene más de la sica de la daga, del sicario. Judas el sicario. O sea, un guerrillero y un sicario. Para arrancar. La prédica de Jesús, además de tener oratoria, retórica, tenía conocimiento y empieza a convencer. Se hace cada vez más grande, cada vez más grande. Los seguidores de Jesús se hacen cada vez más grandes, una multitud. Eso no le caía nada bien ni a la gobernación romana ni a muchos judíos. No, papi, no. La masa de gente a su alrededor empieza a organizarse, tanto en prédica y acciones públicas, como también en financiamiento. La campaña de Jesús durante esos 3 años y medio la financian principalmente mujeres. Esto lo puedo afirmar, está así en la Biblia. María Magdalena, que es una de las principales apóstoles y administradora, según algunos textos encontrados en Nag Hammadi, en los rollos del Mar Muerto, tendría con Jesús un vínculo como de pareja. En los textos del Mar Muerto eso figura así, y en los evangelios apócrifos también figura así. Un papa en un momento le armó el mito de la prostituta, pero que en realidad hay otra persona, no es esa, no sé. La quisieron sacar del cuento, parece. Canalla. También estaba Susana, una de las principales financiadoras de esto, y seguidora de Jesús por toda su campaña. Y también estaba Juana, que era la esposa, parece, de uno de los administradores de Herodes Antipas. Recordemos que Herodes el Grande fue el último administrador judío de ese reino, siendo un poco vasallo de los romanos, pero después directamente los romanos anexaron todo el territorio y lo convirtieron formalmente en una provincia romana, ponen a Poncio Pilato como gobernador, y Herodes Antipas queda como una figura secundaria, relegado del poder por la administración romana, así que no sería raro que algunos de esos sectores también tuvieran ganas de financiar movimientos de ese
desestabilizante o revolucionario. Chingüengüencha. Cuestión: 3 años y medio de campaña, militando, pueblo por pueblo, todo alrededor del mar de Galilea, sumando seguidoras y seguidores, hasta tener prácticamente un batallón de gente. Y luego de esos 3 años y medio regresa a Jerusalén. ¿Cuándo? Justo para el Pesaj, la Pascua judía. Si había un momento del año en el que Jerusalén era un hervidero y donde más exaltado estaba el espíritu judío, era en el Pesaj. Todo el pueblo judío se agolpaba frente al templo de Jerusalén, el segundo, el que había sido ampliado por Herodes, ornamentado con piedra blanca y oro. Se llenaban las hosterías, los hospedajes, las tabernas, gente rezando oraciones en todas partes, mercados, hornos enormes, cocinas, ganado, ceremonias públicas. Era el momento del año. Jesús y su gente hacen base en el Monte de los Olivos, cerca del huerto de Getsemaní, como a las afueras de Jerusalén. Y el día indicado hace Jesús su entrada triunfal en la ciudad santa, sabiendo que todo el mundo iba a estar ahí mirando esto. Y entra en un caballo de guerra, no. En un carro ornamentado, no. En un burro. Un burro. No entiendo nada. Dejando claro el mensaje político. No vengo a hacer la guerra. No vengo a traer la tentación, la ostentación, la riqueza. Dios está abajo, está en el pueblo. Y no es que solamente él lo decía, la gente lo creía. Lo reciben miles y miles de personas, alabándolo con hoja de palma. Esto es lo único que me ayuda. Los saducios y los fariseos lo miraban en el templo, apoltronado ahí entre el mármol y el oro. Y ya lo veían peligroso. Con esto les estaba mojando la oreja un poquito. Y por otro lado, los romanos ven a uno que entra seguido por una multitud mientras todos gritan es el rey de los judíos. Esto es sedición, subversión. Y parece que Jesús es el revuelo máximo de todo lo que está pasando en Jerusalén en esas Pascuas. Y mirá que las Pascuas eran muy grandes, multitudinarias, pero Jesús está en boca de todo el mundo y se la ve venir que lo van a venir a buscar. ¡Vamos, rajemos! Y ahí viene el asuntito este de la última cena, donde algunos dicen ver a Jesús dando profecías a sus discípulos de lo que va a pasar. Y otros dicen ver a Jesús dando instrucciones de lo que tienen que hacer según su plan. Dicen, no sé, yo no sé. Como que el chabón se plantó ahí y dijo, mirá, mañana me van a venir a buscar, a vos te van a apretar, me tenés que negar, vos me vas a traicionar, tenés que entregarme, vos te vas a quedar con mi vieja, cuidala. ¡Mamá! Esta campaña tiene que seguir, vos tenés que ir a propagar acá, vos tenés que ir a propagar allá, tiene que distribuirse, bla, bla, bla. Todo el plan estratégico. Judas Iscariote, dicen, yo qué sé, era uno de los administradores del círculo chico de Jesús. Manejaba bastante guita, parece. Lo entregó por el valor de un burro. 30 monedas de plata. Que es como haberlo entregado por el valor de un Corsa 2020, no sé. Sobornos que eran 2,50 mangos para la administración de ese movimiento. Pero algunos opinan que era un soborno verosímil para continuar con el plan. Llega al Monte de los Olivos y parece que lo identifica a Jesús dándole un beso. El famoso beso de Judas. Porque se ve que si no, no lo iban a reconocer. Había entrado por la puerta de Jerusalén con miles de personas gritándole rey de los judíos. Todo el mundo sabía quién era Jesús. Pero resulta que Judas se acerca, se despide, cumple con el plan, parece. Jesús lo mira, le dice, el trabajo está hecho, listo. Se va a arrepentir toda la vida de lo que hace. Queda apresado por los romanos y después la Biblia nos cuenta que este tipo para los romanos no significaba nada en particular y que Poncio Pilato no tenía ni idea quién era y que esto no le importaba. ¿Quiénes son estas, por favor? Sin embargo, el tratamiento que le dan es más bien el de un tipo peligroso al que quieren castigar y condenar de forma ejemplificadora para que a nadie más se le ocurra hacer lo que él hizo, y lo tratan con una crueldad espantosa, mucho más excesiva que el desinterés que nos quieren demostrar. También es razonable que una iglesia que terminó teniendo base en Roma, que se terminó llamando Católica Apostólica Romana, traten el discurso de suavizar un poquito la responsabilidad de los romanos en el asunto este, más tratándose de la muerte del gran profeta de la religión, ¿no? Demasiado. Luego viene la pasión, la muerte, los 3 días, la resurrección. Toda esa parte la sabemos y si la querés recordar mejor, que te la cuente Mel Gibson, qué sé yo. Tal cual parece que había ordenado él en su plan, a los 3 días Magdalena lo tiene que esperar en la puerta del sepulcro. Se presenta ante Magdalena, se presenta ante los apóstoles, se queda varios días con ellos. O sea, lo vio un montón de gente, se queda ahí como, ya que estoy, hago hacia acá y después arranco. En un momento dice, bueno, yo voy arrancando, nos vemos la próxima para el Apocalipsis, y asciende a los cielos. Y ahí termina la historia del chabón. La historia católica occidental, digamos.
Hay otro relato que nos lleva otra vez hasta la India, que afirma que Jesús sobrevivió a la cruz, se recuperó, se exilió y se fue a la India otra vez. Dicen, yo qué sé, dicen. Se instaló en Cachemira, al sur del Himalaya, donde fue un renombrado profeta y sabio hebreo y que murió de viejo allá. Chupate esa mandarina. En la región de Cachemira hay una corriente del cristianismo, la comunidad Ahmadiyya, que afirma que el profeta Isa no solo vivió ahí, sino que murió ahí y está su tumba. El santuario de Rosabal, es una tía de Fede, ¿no? Rosabal, es un lugar bastante humilde donde está enterrado un señor que parece se llama Yusasaf, que dicen que es Jesús y que está enterrado ahí. Otros dicen que nada que ver y que eso es un profeta musulmán, chiita, que no tiene nada que ver con eso, nada que ver. Otros dicen que en realidad hay dos tumbas y que adentro ahí está Jesús y además hay otro profeta más. No lo sé. Y nada, y eso. Y seguramente hay mucha más información que podéis ir a buscar porque la verdad que debe ser una persona fascinante, ¿no? Si la historia de la humanidad se divide en antes y después de él. A lo que voy. Ya te aviso que no me voy a poner a discutir toda esta info que acabo de tirarte. Que no me interesa convencerte de ninguna posición. No me interesa discutir si convirtió el agua en vino, si el padre es una paloma, o si tiene una tumba en la India. No tengo la menor idea cuál es la verdad. Lo que sí es cierto es que con toda la data tenés otro panorama. Importante es buscar toda. La que te da la razón y la que no. La que te dice que está bien y la que te dice que está mal. Y después, con todo eso, vos fijate. Te la dejo. Gracias, Jesús. Me salvaste el polimatría de hoy. Sos un genio, Barba. Ahora me voy porque se me inunda la sacristía. Cualquier cosita me deja acá abajo un salmo. Y lo vamos viendo. Que Dios te rebendiga.